Cuali Tonali. Buenos días, amigos del CAIC. Bueno, ahorita estamos con el grupo de guías de práctica clínica. Y entonces, en el grupo de guías de práctica clínica, esta es la primer clase de las guías de práctica clínica. Y aquí vamos a ver las partes generales. Entonces, voy a empezar con una pregunta para Rodrigo Alexis, que es eres oftalmólogo del Hospital del G.A. González, y este oftalmólogo le vamos a preguntar, ¿qué es eso de las guías de práctica clínica? ¿Con qué se come? Ok, ¿qué tal? Buenos días a todos. Es un gusto estar aquí de vuelta. Antes de empezar con esta pregunta, me gustaría dar el aporte de la palabra náhuatl. Si no me equivoco, el término tlalpan significa sobre la tierra, pero lo voy a revisar. Creo que ese es Sí, el Tlalpan término. viene de la palabra tlali, que es tierra. La tierra para los náhuatl es muy importante, es lo que te pertenece, de donde perteneces. Entonces es tlali, tierra, pan, lugar. El lugar donde había tierra. Es un lugar donde donde no había este lago. Entonces a eso se llama Tlalpan y viene de la palabra tlali y pan. Muy bien. Sale, Alexis, muy bien. ¿Qué es una Ok, guía de práctica clínica? sí, justamente con la tarea que nos pidieron la vez pasada de los términos de guía de práctica clínica, me encontré que la definición de este concepto de guías ha suscitado muchas controversias. Encontré una definición por parte del Comité del Instituto de Medicina en Washington y lo refiere de esta manera: conjunto de recomendaciones basadas en una revisión sistemática de la evidencia y en la evaluación de los riesgos y beneficios de las diferentes alternativas. Son el objetivo de optimizar la atención sanitaria de los pacientes. Y aquí algo que me causó conflicto es que las recomendaciones deben de estar basadas en revisiones sistemáticas, y muchas veces de esto no lo vemos en las guías de práctica clínica, por ejemplo, aquí en las de México o en otros lugares. Entonces, esta Ok, revisión, este término es con el que me quedo. ok. Oye, y si lo pudieras decir en tus palabras para tus cuates, para así cuando le digas, oye, acabo de hacer un video para YouTube, y entonces si les quiero decir que es una guía de práctica clínica, te voy a decir por qué. Porque a mí me ha tocado en esta discusión, cuando hablamos de que son recomendaciones que están basadas en guías, en revisiones sistemáticas. Entonces yo les digo, pues ¿por qué no leen mejor la revisión sistemática? ¿No? Bullshit, o sea, déjate de mamucar, o sea, pues mejor lee la revisión, lee la fuente principal, es decir, lee el libro, no veas la película, ¿no? Entonces, y entonces, Sí. y al final de cuentas dicen, bueno, es que las guías es para que tú normes tu trabajo. Dices, las guías es un instructivo de qué debes de hacer, y dice, no, 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 lo que pasa es que las guías son eso, solamente son guías. Entonces, no intentamos como perseguirnos la cola, ¿no? Entre nosotros diciendo, la guía no es guía, o sea, tú puedes hacer lo que quieras, pero la guía no sirve para guiar aunque sea algo que hay que seguir. Entonces, para ti, ¿qué sería una guía de práctica clínica? Serían un instrumento en la estrategia de la implementación de un modelo de atención de salud. Eso sería una Ok, estrategia, un entonces sí instrumento que sirva de o sea, una estrategia. guía sí son una serie de pasos para poder llegar a algo. Digamos que es una receta de cocina para que los demás lo sigan, para que los médicos lo sigan. Que pueda facilitar al equipo de salud, a las personas, a una serie de toma de decisiones sobre la asistencia sanitaria. A facilitarles, ayudarles o a que hagan las cosas. Porque si me dices a A facilitar. facilitarle, o sea, yo te diría, bueno, pues la facilitación sería, no sé, que tengan todos los materiales en su hospital, eso facilitaría mucho, pero esto no es así, esto es así. A ver, tú, el de la derecha, tienes que operar siempre con la mano derecha. Oye, pero soy zurdo. No me importa, la guía dice que es con la mano derecha. Ayudar, sería ayudar en la toma de decisiones. Instrumentos que ayudan en la toma de decisiones. Muy bien. ¿Y cuáles serían los pros, Priscila? Hola, ¿qué tal? Buenos días. También quiero empezar con mi palabra en náhuatl antes de comentar los pros. El ojo en náhuatl se dice ixpolotl. Ya, con eso. Y como pros es, bueno, ofrecer al clínico una serie de directrices con las que pueda resolver a través de la evidencia científica los problemas que surgen
diariamente con los pacientes. Puede ser una medida también de control externo. Esto hace que también mejore la práctica clínica en el sentido de que esto da un soporte científico, educa a los profesionales y a los pacientes, ofreciéndoles las mejores evidencias científicas disponibles. Y así también disminuye la variabilidad con la que nos dedicamos, la variabilidad profesional. Ok, Mejora entonces el pro de esta guía sería entonces que te ofrece información digerida, sí, predigerida, y además de eso, información que es certera sí, y que puede ayudar, o sea, que uno podría, así como creer en Dios, o sea, antes se creía en Dios y ahora se creería en las guías de práctica clínica, ¿no? Antes se creía en Huitzilopochtli y ahora creo en la guía de práctica clínica porque los que la están haciendo bien, ¿cierto? sería lo ideal, que se hiciera bien Esos serían para los que pros. serían los pros. Esos serían los pros. Y los contras, Laura, Laura Andrade Delgado, de la jefa de servicio de cirugía plástica del hospital Manuel Gea González. Bueno, los contras de las guías es que si no se actualizan, las guías entonces pueden estar dando una información que no va de acuerdo a la actualidad que se está viviendo. Entonces, funcionan como reglas, pero es una regla atrasada. Entonces, esto ocasiona retrasos en el avance y en el manejo del lado. A veces cuesta mucho trabajo que, o sea, si la guía o sea, los trabajos o los no son las correctas, porque dice, esto es lo que hay y esto es lo que tienes que hacer. No está permitiendo que otras áreas que han ido avanzando se puedan integrar porque no entra dentro de su... Ese es el problema de las guías de práctica clínica. O sea, yo creo que sí es un buen esfuerzo de hacer que toda la comunidad médica tenga un parámetro o esté dentro de ciertas reglas y que se dé un manejo más homogéneo. Okay, Pero entonces, tiene la desventaja, siempre van atrasadas. entonces, O esa es una sea, desventaja. al menos Entonces, que podríamos, no alcanza a entonces actualizarse. uno podría ser, no van al mismo ritmo que la ciencia. O sea, no van al mismo ritmo de la ciencia porque la ciencia va muy rápido, va publicando muchas cosas, ¿no? Entonces, no podría estar todo el tiempo publicándose. Entonces, ese es un contra muy claro. Oye, pero Alan Martín, pero yo quisiera preguntarte, ¿y si de repente se nos mete alguien que no entiende la diferencia entre un riesgo relativo o entre un número necesario a tratar, o si le hablan y le dicen que cuál es la razón de verosimilitud o que no están ajustados los valores porque los betas son muy bajos? Y entonces tú tuvieras un médico que no comprende la nomenclatura o la visión científica de un clínico y lo pones a hacer una guía de práctica clínica y no se da cuenta que No, la, queda fatal. imagínate que tengas un médico que no diferencia entre una I cuadrada de 50 y de 55. ¿Qué pasaría si tú pones a estos médicos a hacer guías de práctica? No, es que ahí es un grave error. O sea, es como poner a un no cirujano a hacer una guía de práctica clínica quirúrgica. El no cirujano pues va a ver las partes médicas, pero no va a ver la parte quirúrgica y entonces ahí es en donde queda muy atorado. O sea, no funciona. ¿Qué te parece eso, Alan, que está diciendo Laura? No Esta hay parte guías de... ¿Mande? Esta parte que está diciendo Laura es muy interesante, porque nosotros tenemos como dos carriles. El carril del médico que dice, yo soy médico y a mí hazme lo que quieras porque yo me dedico a operar piedras en los riñones. Y pues la verdad, las razones de verosimilitud, los nomogramas de Fagan y las I cuadradas me valen gorro. A mí tráeme a mí tráeme un martillo y un cincel y yo te construyo un pene, ¿no? No sé si has estado como con ese tipo de médicos
que se quieren resguardar en decir yo soy clínico y me vale, ¿no? Y, Sí. y dice, y no tengo por qué entenderle la medicina. A mí nada más dime dónde le corto y yo le corto. Y entonces muchos de estos les llaman expertos y los invitan a las guías de práctica clínica para dar su opinión. ¿Qué opinas de esto? Es Alan, que... Pues, Alan. pues de primera instancia, cuando haces una guía de práctica clínica, obviamente tienes que incluir expertos en metodología y en estadística, ¿no? No, o sea, por expertos, desgraciadamente, y ese es un punto que todos yo creo estamos equivocados, no necesariamente son expertos, como dice la autora, de que los quirúrgicos tienen que hacer a fuerzas guías de cirugía, los oftalmólogos guías de oftalmología, no. O sea, cuando se refieren a expertos, se refieren a expertos en estadística y metodología, precisamente. No solo expertos en el área de la guía que se está haciendo. Segundo, pues parte de lo que tienen las guías de ventaja es que precisamente al emitir recomendaciones, estas recomendaciones son síntesis de los hallazgos de las revisiones sistemáticas, estudios, etcétera, que se hayan encontrado en la revisión sistemática, y cuya intención precisamente es que tengan una utilidad clínica. Entonces, en estricto sentido, en parte contestando lo que está preguntando usted, doctor, pues las guías de práctica clínica, esas recomendaciones están hechas precisamente para que alguien que lea esa guía de práctica clínica y que obviamente no tiene conocimientos, que si la chi cuadrada, que si la razón de verosimilitud, que si la sensibilidad del estudio, la especificidad, bla, 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 pero con el simple hecho de leer, se recomienda el uso de resonancia multiparamétrica en vez de tal, en el estudio inicial de los pacientes con cáncer de próstata, por ejemplo. Pues ya alguien que no tiene ni idea de estadística, ni idea de metodología, porque a lo mejor en principio no tendrían por qué tenerlo tan actualizado, pues No, ya pueden tomar una decisión, ¿no? no, o sea, Entonces, un médico no tendría que saber qué es lo que lee, por ejemplo, o sea, no. Por ejemplo, un urólogo no tendría que saber cuál es la sensibilidad del estudio de urodinamia, por ejemplo. O sea, tú dirías, no, no, sí, pues claro. con que sepa que hay que hacérsela a algunos, ya con eso. No, no, claro, la sensibilidad y esos términos básicos que nos enseñan desde la licenciatura, sí. Pero, por ejemplo, ¿Cuál no? lo que ¿Qué usted término no? mencionaba de... ¿Mané? ¿Qué término no? O sea, Por por ejemplo, ejemplo, no tiene que saber, por ejemplo, el intervalo de confianza de cada uno de los, no sé, por ejemplo, de cada una de las pruebas que se estudiaron en la revisión sistemática de hace 5 años, por ejemplo, ¿no? O no tiene sea, que es un saberlo ejemplo. todo. O No sea, tiene que saberlo todo. con que sepa que ya la revisión sistemática concluyó que tal tratamiento o tales pruebas diagnósticas son las que tienen mayor sensibilidad, mayor especificidad, ya tiene una herramienta con la cual trabajar. Las guías de práctica clínica precisamente resumen estos hallazgos y los emiten como recomendaciones para que sean de fácil y rápido acceso pues, a cualquier médico. A eso me refiero. Rodrigo, intentando hacer una síntesis de todo esto que dijimos, los pros y los contras, ¿tú crees que existe algún tipo de riesgo? Por ejemplo, aquí lo que nos dice Alan, este, y, y, y lo que nos dice Priscila, a mí me parece que hay un riesgo pequeñillo. Y el riesgo pequeñito es que pudiera haber algún tipo de mala intención. ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que podría haber un riesgo en tener a un experto, que no tenemos definición de expertos? No hay una definición de experto como tal científica. Este, eh, ¿No crees que podría haber algún riesgo? ¿Cuál sería este riesgo de que alguien emita una recomendación? Ejemplo, vamos a dar ivermectina a los pacientes con COVID-19. No tengo estudios, pero en mi práctica me ha funcionado muy bien. Sí, no, claro que existen riesgos en estas recomendaciones por estos expertos, ¿no? No necesariamente un experto tiene que ser alguien que sepa de estadística o metodología. Y justamente es que ser un experto en qué años operando, 10 años en la clínica. Esos términos pues no están bien
establecida, podemos aumentar más el riesgo, el beneficio de dar un tratamiento que no está adecuadamente estudiado y someterlo a otro tipo de problemas. Entonces yo creo que sí hay muchos riesgos en dar recomendaciones que no estén basadas en una evidencia bien establecida. Ok, entonces las guías de práctica clínica pueden ser buenas, pero también pueden tener riesgos, ¿no? Y entonces tenemos que abrir muy bien los ojos para poder decidir y poder evaluarlas en su justo medio, ¿no? Poder evaluar cuáles son los pros y cuáles son los contras, para qué pudiera ayudar y para qué no pudiera ayudar. Y entonces escogí la de Berenice, para platicar entre todos. Entonces dice aquí introducción. Bere, ¿nos pudieras ayudar con leyendo la primera diapo? No está, ¿o sí, doctor? Ah, no está. Bueno, Priscila, ¿podrías leer la primera diapo? La primera diapo, ¿sí? Sí, Venga. dice, ¿qué son las guías de práctica clínica? Son recomendaciones desarrolladas sistemáticamente para ayudar al médico y al paciente a tomar decisiones sobre la atención médica adecuada para circunstancias clínicas específicas. Ok, Lau, cuando dice recomendaciones desarrolladas sistemáticamente, ¿tú qué entiendes? Bueno, que debió de haber pasado por un proceso para poder hacer esas recomendaciones. Ok, y el proceso es el mismo en todas las revisiones sistemáticas, ¿cierto? En teoría sí, ¿no? O sí debería de ser. Ok. Rodrigo, ¿tú qué opinas? Pues una revisión sistemática tiene que ser una metodología muy explícita, estructurada, rigurosa, exhaustiva y multidisciplinaria. Entonces, aplicado a lo que se quiere conseguir. Entonces, si nos vemos a una revisión sistemática, pues tiene que tener todos esos detalles. ¿Y qué pasaría, Alan, cuando no hay información suficiente? Cuando no hay que, perdón. Información suficiente para decir, por ejemplo, voy a hablar del tratamiento para COVID-19. No tenemos tratamiento hasta ahorita para los casos leves. ¿Y tú qué harías? O sea, ¿o qué se hace en esos casos cuando no hay información, no hay ensayos clínicos, los ensayos clínicos que hay tienen muchos sesgos? ¿Qué se hace en ese caso? Pues en teoría no se pueden emitir propiamente guías de práctica clínica. Se emiten lo que le llaman, pues, recomendaciones precisamente, ¿Ok? y por lo general no son como tal un consenso multidisciplinario, digamos, no incluye, o sea, no es un consenso multidisciplinario, por lo general tienden a ser más locales, más pequeñas, precisamente de la especialidad en la cual se está hablando, pero Ok. no nos pueden llamar como tal guías de práctica clínica. Tienen que estar Entonces, forzosamente una apoyadas por una revisión. recomendación sería, cuando ustedes vean recomendación, sería exactamente igual que hablar con una tía, ¿no? O sea, una tía te recomienda tomarte un té o te recomienda alguna otra cosa, pero no tendría un sustento científico. Eso hay que tenerlo muy en mente porque hay ocasiones que los médicos entienden que las recomendaciones sí tienen algo, ¿no? Tienen como un bagaje mágico, ¿no? De lo recomienda el doctor fulano de tal, que es muy reconocido, ¿no? Entonces ahí hay que tenerle cuidado. Una Sí, recomendación puede ser buena o mala, ¿no? de hecho, por ejemplo, en Europa les llaman, digo, eso es algo yo creo que único de los europeos, por lo general les llaman quick response y emiten así, ¿no? Quick response recommendations, quick response statements. Eso obviamente con esa intención de decir, ¿sabes qué? Esto es ante una emergencia sanitaria, ante una cosa nueva que no sabemos. Y lo que hace Estados Unidos por lo general es nada más recomendaciones o hace estatutos en las páginas de internet de cada asociación, pero no los Estados Unidos por lo general no las publican hasta que no están, o sea, al menos en revistas, hasta que no están precisamente ya con un sustento yo creo para evitarse problemas legales, ¿no? Sí, claro. Entonces, y eso debe ser muy importante, que nosotros entendamos que no nos tendemos que guiar solamente por lo que dice el experto, sino también lo tenemos que sustentar científicamente. Después viene aquí esta diapositiva que le quedó bien fea a la buena Bere, pero que dice,
¿para qué son las guías de práctica clínica? Y entonces voy a intentar hacerlo chiquito a ver si sale. Y entonces, cuando decimos para qué son, a mí me gusta mucho ese concepto de para qué son las guías de práctica clínica. No lo tomamos en la introducción, pero lo podríamos retomar ahorita. ¿Para qué son las guías de práctica clínica, Lau? ¿Para qué fueron hechas? ¿Para qué consideras tú, Lau, O sea, yo lo que leí es que, por ejemplo, en Alemania, para tratar de regularizar o de uniformizar el manejo de los pacientes, empezaron a hacer las guías de práctica clínica y empezaron a tomar en cuenta también al usuario, que sería, por ejemplo, el cuidador primario o el mismo paciente? Entonces, ahí surgieron las guías de práctica clínica en Alemania, digo, no en Alemania, en Inglaterra. Surgieron como una necesidad de regular la atención de salud de sus pacientes, porque efectivamente, como dice uno, hay médicos que no, a mí en mi práctica me he ido muy bien, sí, pero esto no está bien dentro del contexto y los artículos publicados dicen que esto es lo que ha funcionado mejor. Entonces, de ahí es que empezaron a hacer las guías de práctica clínica y ellos tienen muchas guías de práctica clínica de diferentes patologías y fue con un fin regulatorio. Okay, pero además de fin regulatorio, a mí me parece muy válido que entre nosotros nos juntemos y digamos, vamos a buscar cuál es la mejor información, pongámonos de acuerdo, ¿no? En qué es lo que hay que dar, vamos a leer y a tomar distintos puntos de vista y lo vaciamos en un documento donde todos generemos y estemos de acuerdo, ¿no? Y entonces, lo que sucede es que en medicina, estimada Rodrigo, en medicina lo que sucede es que funciona como la Torre de Babel. Entonces, para un mismo tratamiento, digamos COVID-19, hay quien les da ivermectina, otro que le da citromicina, otro que le da hidroxicloroquina, otro que le da remdesivir y otro que dice que funciona el tocilizumab, ¿no? Y entonces el que queda mal es el paciente, como decía Lau, ¿no? Entonces Lau dice, ¿sabes qué? Que el paciente es el que más sufre porque está oyendo distintos puntos de vista del otro lado. Y entonces, ¿esta podría ser desde tu punto de vista un para qué están hechas las guías de práctica clínica? Pues sí, podría ser un consenso de la información para poderle otorgar y brindar esa información que falta o que está muy desorganizada. También algo que yo tenía duda en muchos de los términos y conceptos de guías de práctica clínica es que no están solamente enfocadas al médico, sino también para que las pueda leer el paciente, ¿o me equivoco, doctor? Sí, claro. En México, las guías de práctica clínica están abiertas. En México te metes, buscas la guía de práctica clínica de lo que sea y aparece. Entonces, sí están abiertas para que los pacientes, de hecho, por ejemplo, en Inglaterra, hay un cuate que se llama Richard Smith, como el de The Cure. Richard Smith, que fue el de Plus One, que fue el director de Plus One y de British Medical Journal. Él lo que dice es que tienen un proyecto que se llama Patients Know Better. Patients Know Better es que los pacientes también tienen que estar involucrados, justo como lo decía Laura, en la atención médica. ¿Y qué piensas tú, estimado Alan, perdón? ¿Qué piensas tú de Patients Know Better, donde los pacientes también tengan que tomar sus decisiones? Pues, en principio, yo creo que está bien. De hecho, parte de la utilidad de las guías de práctica clínica están enfocadas precisamente a los planes nacionales de salud de cada país o incluso institucionales, con el fin de determinar no solo pues que obviamente se trate bien a los pacientes, sino que los pacientes estén, como le llaman, en compliance del tratamiento, en compliance de la calidad de vida, en compliance o sea, que estén satisfechos con su tratamiento en términos de calidad de vida y obviamente de accesibilidad al tratamiento, ¿no? Okay. O sea, de nada te sirve tener una guía de práctica clínica que recomiende dar precisamente remdesivir, por ejemplo,
cuando sabes que en México pues, el Remdesivir en teoría no puedes ni siquiera utilizar, ¿no? Porque no está aprobado, ¿no? Es lo que, Cosas así. ese punto es básico, lo que dices. Por ejemplo, ha sido con obesidad. Entonces lo que dicen es que en obesidad, el primero que tiene que saber qué es lo que tiene que hacer, el que tiene que estar mucho más involucrado es el paciente. Si no involucras al paciente, no hay adherencia a la dieta. Entonces, si los pacientes empiezan a conocer más sobre su enfermedad, es cuando empiezan a llevar puntos más adelante. Y entonces, ¿para qué son las guías de práctica clínica? Priscila, ¿podrías hacer, por favor, un resumen de para qué son hechas? Sí, es meramente para resolver a través de la evidencia científica los problemas que surgen diariamente. Resolver problemas no me parece, Lau. Si Para pudieras mejorar poner aquí un bullet. práctica clínica, No, ya pusiste ofrecerles resolver. mejor evidencia a los asistencial. No, y ya, Priscila. Pusiste resolver problemas. No me parece que sea para resolver problemas. ¿Para qué son las guías de práctica clínica? Aquí te dejo te la dejo ahí, para resolver problemas y le voy a poner aquí más canela, Priscila, para que sea con mejor evidencia, ¿sale? ¿Qué otra, Lau, un solo renglón? ¿Para qué son las guías de práctica clínica? Laura. Ajá, sí, para unificar los tratamientos médicos. Yo creo, Darle estimada evidencia. Priscila, que esta sería, ¿no? Entonces, buscar unificar los criterios médicos con base en la evidencia, pero también con base en lo que está sucediendo en el entorno, ¿no? Entonces, no sé, estoy pensando en diabetes mellitus, ¿no? En prevención de la diabetes mellitus. Entonces dice, bueno, tiene que ver con un entorno, tiene que ver con estudios clínicos y tiene que ver con algunas cosas. Unificar criterios médicos. ¿Qué otra cosa normativa hacia los médicos o contra los médicos podrías decir que para qué son las guías de práctica clínica, Rodrigo, desde el punto de vista punitivo, desde el punto de vista de estos que les gusta castigar a la gente? Para mejorar la calidad asistencial a los Okay. pacientes, mejorar la práctica clínica. Ok, mejorar la práctica clínica. Eso lo voy a poner junto con Priscila. Resolver problemas con mejor evidencia para mejorar la práctica clínica. Yo no lo creo. Yo creo que se mejora la práctica clínica estudiando, siendo muy humano, estando enfrente del paciente. Tienes que estar ahí. O sea, la atención médica es difícil en ese sentido. Entonces tenemos dos: resolver problemas con mejor evidencia para mejorar la práctica clínica, unificar los criterios médicos, pero yo hablaba de algo punitivo, algo que tienen los abogánsters, algo que les gusta a los abogados. Alan, ¿cuál serías tú? Que también para qué son. Pues precisamente lo que comenté, para establecer planes de salud nacionales, pues que sean óptimos, eficientes y costo-beneficios. Planes de salud ideales. O sea, sí. Prácticamente le voy a poner aquí lo que tú pusiste, como se dice en mi pueblo, ¿no? Buenos, bueno, barato y bonito. Buenos, bonitos y baratos, ¿no? Así dicen en mi pueblo, tú lo pusiste muy costo-beneficio, minimización de costos, costo-efectividad y con todos los parámetros. Pero diríamos, bueno, hay que establecer planes de salud. Pero insisto, Laura, los abogados están teniendo un papel en esto. Ajá, lo que pasa es que es para tener parámetros para poder juzgar al médico en el caso de que haga algo que está totalmente en contra de, o sea, que está considerado como que no es adecuado para el padecimiento o para el paciente. Esa es muy importante. Establecer parámetros para juzgar el actuar o la actuación médica. ¿Se entiende esto, Rodrigo? Establecer parámetros para juzgar atención médica. Y entonces de repente llega el abogado y dice, discúlpeme, doctor Rodrigo,
pero usted no siguió las guías de práctica médica. Le dio el tratamiento adecuado, probablemente, pero usted no siguió las guías de práctica médica. ¿Cómo ves esta parte de aquí? Priscila. Priscila levantó la mano, no levantó la mano con el aparatito, pero lo levantó así con la cámara. Venga. Doctor, pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, no seguimos las guías de práctica clínica porque un paciente no, o sea, no le puedes dar ese tratamiento porque no lo tienes, o sea, no lo tienes disponible, porque el paciente tiene otras comorbilidades que también hay que atender y el caso es diferente? Ahí, entonces, por ejemplo, en la parte legal, uno cómo se defiende si no es con las guías de práctica clínica, no, eso no sé. Sí, fíjate que esa es una pregunta muy común, sumamente común, y entonces lo que se dice es que, bueno, lo que pasa es que las guías solamente son eso, guías. No significa que debo de hacerlo a pie puntillas. Entonces esa es como que la defensa donde se tiene que uno que defender, pero el mal sabor de boca no te lo quita nadie cuando te llevan a la barandilla a poder hablar de un caso. Y por eso es que es importante esta clase. Por eso es importante que podamos reflexionar sobre cuáles son los pros, cuáles son las contras, cómo podemos mejorarla, qué es lo que podemos aportar nosotros en nuestro gremio como urólogos o como cirujanos o como los que se dedican a los ojos, a los ixpolotes, ¿no? Ixpolones, ixpolotlis, o sea, los príncipes de los ojos, ¿no? Entonces, ese es exactamente el foco que quería llegar. Que como están tan abiertas, si hay alguien que no conozca lo que dijo Laura de manera inicial, que la ciencia va cambiando todos los días y es muy rápido en cambio, alguien podría creer que las guías de práctica clínica son es la panacea o es el uyuyuy, no hay otro. ¿Ok? Y entonces yo creo que nos podríamos quedar con estos parámetros de para qué son las guías de práctica clínica y vamos con la siguiente diapositiva. Ok, ya punto y aparte. Entonces, las guías de práctica clínica se tienen que basar tienen que tener como base artículos de revisión, revisiones sistemáticas, revisiones narrativas, metaanálisis, network metaanálisis. Y entonces aquí pasemos a la parte de vámonos por partes. ¿Qué es un artículo? Voy a empezar primero con de qué es un artículo de revisión. No, voy a hacer una diapositiva antes. Y entonces, primero, Rodrigo, ¿me podrías decir tú qué es un artículo original? ¿Qué es un artículo original? Un artículo original yo creo que engloba todas aquellas publicaciones que tengan un respaldo científico, que no hayan sido publicadas en alguna otra revista y que tengan alguna diferencia en la información. Ok, Lau, no me quedó claro qué es un artículo original. ¿Me podrías hacer una definición de un artículo original de una revista? Bueno, se supone que un artículo original es un trabajo de investigación que se está reportando y que tiene, o sea, es información que el investigador o el que lo está escribiendo obtuvo. Entonces, a eso Okay. es lo que se llama artículo original, aunque el tema no sea precisamente original, pero sí es un trabajo de investigación hecho y reportado. Que responde una sola pregunta de investigación y que sigue el método científico. Si responde una sola pregunta, solamente llego a una sola conclusión, ¿cierto? Sí. Una sola pregunta, ¿cuál es la prevalencia del mal de ojo en el Hospital Gia González? ¿Cuál es la prevalencia de no sé si pudieran hacer una pregunta de investigación rápidamente, estimada Priscila, para hacer un ejemplo aquí de una... Es de oftalmología. ¿Cuál es la prevalencia de endoftalmitis secundaria a cirugía de catarata? Ya está. Alan, una pregunta de investigación de urólogo que sea un solo artículo original.
¿Cuál es el mejor estudio de diagnóstico para detección temprana de cáncer de próstata? Quizás no, porque ahí habría que hacer muchos. Entonces, por ejemplo, un estudio original podría ser el desempeño del tacto rectal comparado con, o sea, es solamente un solo, Ok. es Bueno, solamente uno. No, la los utilidad artículos, pronóstica de la resonancia magnética en el seguimiento de los pacientes con cáncer de próstata. buenísimo. ¿Y cuáles son los pros, estimado Rodrigo? ¿Cuáles serían los pros de los estudios, de estos estudios que estamos llamándole que son los estudios originales? ¿Cuáles son los pros? Creo que nos abren para más hipótesis, Ok. fomentar la investigación. Generan hipótesis. Priscila, ¿otro pro? Nada. Lau, ¿otro pro? ¿Cuáles serían los pros? ¿Qué es lo que nos gusta de los artículos Bueno, originales? Ah, ya ajá, despertó Priscila. Ya despertó Priscila, venga, Pris. Puede ser que sea, que la gran mayoría de los artículos originales, bueno, no la gran mayoría, pero los que he leído son claros, concisos, pudiera ser. Claros y concisos. Lau, y se supone que están respondiendo a una pregunta de investigación. responden a una pregunta. A veces no, a veces generan más hipótesis, a veces nada más avanzan un poquito más y generan hipótesis, pero bueno, podríamos decir que nos ayudan a responder a preguntas de investigación. Representan un avance en el conocimiento. Claro, son la base de la ciencia, del conocimiento científico. Es decir, los resultados de los artículos originales forman la base del conocimiento científico. ¿Ok? ¿Y cuáles serían los contras, Alan? Pues los contras podrían ser que pues, por lo general requieren de tiempo, de seguimiento. No, me parece que eso es inherente al artículo. Ya salió publicado, entonces ya, si ya lo tengo, el Ok. original ya lo tengo publicado. Sí, Rodrigo. La limitación de extrapolar los resultados, de generalizarlos. Que los pros, se preocupan muchísimo en la validez interna. ¿Sí? En cómo hago yo la metodología de mi artículo, pero los contras es que no pueden de ninguna manera tener validez externa. No pueden crear su propia validez externa. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende la diferencia entre validez interna y validez externa, Rodrigo? ¿Qué es? Sí, totalmente. La validez interna es eso, ¿no? La metodología rigurosa para enfocado hacia un lugar, un cierto tipo de población. Y la validez externa es eso, ¿no? Generalizar los resultados a la población en general. Y entonces yo me preocupo por hacer un ensayo clínico en un grupo de pacientes muy específico, y entonces descubro que pues eran pacientes diabéticos, pero controlados, que entraron a quirófano en las mejores condiciones, etcétera, etcétera. Entonces, probablemente esos no son los pacientes que estén en la realidad, ¿eh? No se parecen a la realidad a veces, ¿no? Yo creo que ese sería un contra. ¿Cuál sería otro contra, Lau? Que si el artículo original no tiene, o sea, no está bien planteado, pues está generando una información falsa. ¡Wow! Muy bien, ¿no? Entonces, esto le llamamos que hay falsedad en los datos. Entonces, hay un montón de estudios falsos. De hecho, por ejemplo, hoy en día tenemos revistas que se dedican a hacer estas evaluaciones, ¿no? Y entonces, ¿qué artículos conocen, así que les haya llamado más la atención sobre estos artículos falsos, estos artículos que les llaman que fueron retracciones? El de las vacunas Claro. de los niños que hacían autismo, ¿no? Claro, es la vacuna triple viral. Entonces, este médico se inventó los datos
y salió con su batea de babas, ¿no? Entonces salió con que que la vacuna triple viral provocaba tal cosa, ¿sí? Y, ay, no entiendo por qué no puedo compartir. Espérame un segundo. Ya la regué, algo así, algo pasó. Es que quería enseñarles el Retraction Watch. Ya, aquí está. Entonces, aquí hay una revista que se llama Retraction Watch que se ha dedicado a mostrar todos los trucos que hay. Entonces, el de las vacunas es muy conocido. ¿Qué otro, Alan? ¿Qué otro te acuerdas? Sí, Priscila. El de tomar una copa de vino diaria, Ah, que reduce, bueno, disminuye el riesgo cardiovascular. Y ¿te acuerdas? pues, Ese mismo estudio fue uno que se llamaba la dieta mediterránea. En los 90s estaban hablando de que había una dieta mediterránea y que si comías olivos y olías no sé qué cosa, ibas a bajar de peso, ¿no? Entonces, eso estaba soportado totalmente por la industria de los españoles y de los vinos españoles y aceite de olivo, y sí, era totalmente, ¿cómo se llama? Falso. Muy bien, ese es un buen estudio. ¿Qué otro estudio chistoso te acuerdas? ¿Qué otros se acuerdan? Aquí está, miren, aquí está, de los 10 artículos más conocidos que fueron falsos, está ¿no? El de prevención de enfermedades primarias por dieta mediterránea. Bullshit. No sé cómo nos comimos eso, ¿no? Nos las comimos toda esa. Porque además fue publicado en New England Journal of Medicine, y entonces dijimos, ¡ay, pues está publicado en revistas de alto impacto! Porque ya ves que hay quien habla así, ¿no? Hay así, ¡ay, yo quiero publicar en revistas de alto impacto porque eso es lo importante en la vida! No lo que yo quiera aportar, sino en el idioma que lo quiero hacer. En inglés y en revistas de alto impacto. Bueno, pues aquí las revistas de alto impacto también. Aquí hay otro, este es el de Lancet, el que decías, el del doctor Wakefield, Lau. Lo estás viendo aquí en pantalla, el del doctor Wakefield, Sí. en donde se hablaba de la vacuna triple viral, y ha sido uno de los artículos más citados en una de las revistas de mayor factor de impacto, ¿no? Y entonces, también está chistosísimo. Lo que decían es que había una proteína creada por la propia grasa que se llamaba bisfatín, que hacía que la propia grasa se generara una acción en contra de la insulina, ¿no? Bullshit, o sea, era así como que, ay, yo estoy gordito porque la grasa me crea más necesidad de comer, ¿no? Entonces esa era la parte chistosa, ¿no? Después tenemos, bueno, hay muchos artículos al respecto, ¿no? Los artículos de rosuvastatina, claro. El uno que nos hizo quedar mal fue el de que le implantaban adrenales en el cerebro para el Parkinson. Y fue un fraude científico que hizo que Neurocirugía de México quedara como unos mentirosos. Porque en realidad no, o sea, no tenía ningún fundamento, no estaba bien hecho. Y los pacientes no mejoraban, al contrario, si eran autosuficientes, pasaron a ser totalmente dependientes. Eso sí, ya no temblaban, pero no saben si no temblaban por las lesiones que ocasionaron con la cirugía. Ok, entonces. Esa es otra, ese fue también famosillo, pero de los 90. Ok, entonces aquí está esto de Retraction Watch, de la falsedad de los trabajos, de que no se publican las bases de datos para poder volver a recrear el estudio, en donde todavía tenemos unos serios problemas con los artículos originales, ¿no? Muy bien. Ahora, estimado Alan, qué es ahora un artículo de revisión? ¿Cómo lo podrías llamar a este artículo de revisión? ¿Qué es? ¿Cómo lo podrías definir? Pues un artículo de revisión es precisamente una publicación realizada por un experto en el tema que se dedica a realizar una búsqueda en línea, puede ser en buscadores de PubMed o simplemente en línea en distintos buscadores. O no, ¿no? O que sea su logo. O no, en efecto, pero el chiste es que es una búsqueda no sistematizada, es decir, no tiene una pregunta
como tal una pregunta pico bien definida, como lo debe tener una revisión sistemática, y no tiene no tiene criterios de búsqueda definidos, como también lo debe tener una revisión sistemática. Entonces, es eso. Es una búsqueda de la literatura respecto a un tema, sin una pregunta pico adecuada y sin unos criterios de búsqueda correctos que dictan las revisiones sistemáticas. Ok, y entonces podríamos aquí, Alan, decir que los artículos de revisión, en realidad podríamos tener tres grandes grupos de artículos de revisión, ¿cierto? Pues sí, podrían ser las revisiones no sistemáticas, las revisiones sistemáticas y... ¿Qué te parece si le pongo aquí revisiones narrativas, que es el nombre que se le da? Entonces, Sí, narrativas, exacto. Entonces aquí tengo estas de revisiones narrativas que no tienen ningún sistema y que le podríamos llamar que son exégesis, ¿no? Y si no conocen la palabra de exégesis, que es una palabra novedosa, exégesis es algo muy importante que se debe de utilizar en la clínica, que es mi punto de vista. Es clínicos que han estado en la práctica clínica, que probablemente no hayan escrito, pero que ellos dicen, ¿sabes qué? Que a mí me parece que entrar por esta parte del riñón pudiera ser mejor. No he hecho el estudio, pero mi práctica clínica me ha funcionado y lo publico para que otras personas puedan platicarlo, ¿no? O hablar, ¿sabes qué? Que el abordaje de los pacientes debe de ser así. ¿Por qué? Porque yo lo digo, porque a mí me parece. Esa es una manera de comunicación entre los pares, que no es mala, pero no tiene este sustento científico. Sí, sí, Priscila, estoy intentando decir por qué una revisión narrativa no es mala, ¿no? O sea, tiene sus pros y sus contras, sí, pero no es mala. ¿Sí? ¿Se entienden? No sé si me pudieras parafrasear, Lau, de por qué es importante decir lo que hacemos en la práctica clínica. Sí, la revisión narrativa generalmente la hace un experto en el tema o una gente que se ha dedicado a esa área de la medicina y hace una hace una revisión de los artículos de su especialidad y da su punto de vista, que es una forma de comunicarse entre los pares y realmente es lo que antes hacíamos toda la vida, ¿no? Antes de que se empezaran a hacer las revisiones sistemáticas, pues todos hacían revisiones narrativas. Y por ejemplo, y esto es lo que se ve, por ejemplo, en el paso de visita. Ajá. En el paso de visita, tu médico de base te platica su historia y te hace un resumen, ¿no? ¿Dónde más se ven estos? Bueno, también se ven en los congresos. En los congresos se para alguien y empieza a hablar de un tema y es una exégesis, es algo que él está sintiendo y transfiere, ¿sí? No es malo, es comunicación nada más, ¿sí? Pero no tiene nada de científico. O puede tener algo de científico, pero es como este chiste de que les voy a decir la verdad, ¿no? En la clase vamos a ver 50% verdades y 50% mentiras. Ustedes tienen que decidir cuáles, ¿sí? Entonces, entonces aquí se presta mucho eso. Después de las revisiones narrativas, ¿qué otro tipo de revisiones de artículos hay en la medicina, estimado Rodrigo? Las revisiones sistemáticas. Ok, las revisiones sistemáticas. ¿Qué son eso de las revisiones sistemáticas? Es un tipo de investigación que busca sintetizar, bueno, identificar, evaluar y sintetizar todos los estudios que cumplan ciertos criterios de elegibilidad y selección para responder también una pregunta de investigación, una pregunta pico podría ser. Aquí la diferencia o lo importante es que utilizan métodos muy rigurosos, explícitos, con el objetivo de minimizar sesgos y producir resultados confiables para informar la toma de decisiones. Eso se podría... Ok, y entonces una revisión sistemática, ahora sí voy a buscar de una manera científica los artículos que van a poder sustentar la respuesta de una sola pregunta, que es la pregunta pico o es la pregunta pies, pero es una sola pregunta.
Y ahora, estimada Priscila, cuéntame, ahora qué es un metaanálisis. Es justamente el análisis de es el análisis crítico de esta revisión sistemática. Nein, no. Alan, no es el análisis crítico. Perdón, el análisis. Es el análisis estadístico de todos los hallazgos o todas las publicaciones, o me he dicho, el análisis estadístico de todos los análisis de las publicaciones que se incluyen en una revisión sistemática. Ok, entonces yo sumo los resultados de los artículos y entonces esto lo sumo para poder hacer una validez externa de los artículos, para ver si son iguales, para ver si se está reproduciendo el estudio de manera similar y homogénea. Y al final de esto, lo que hago es que puedo obtener un resultado general, ¿no? Y entonces puedo obtener como que el resultado global en todo el mundo, cómo se ha manejado. Que ahí está medio triquiñuelo, ¿no? Y entonces hay metaanálisis, network, metaanálisis, metaregresiones, y hay un montón de cosas que hacer, ¿no? Pero lo que decimos es cómo solamente es la sumatoria de estas revisiones sistemáticas. Entonces, esto lo voy a poner aquí al lado, ¿sí? Lo voy a poner aquí al ladito, porque es un tipo de revisión sistemática. No es nada más que un tipo de revisión sistemática. Y ahora, ¿cuál sería el tercer tipo de artículo de revisión, estimada Lau? ¿Cuál sería el tercer tipo de artículo de revisión? Solo no sé si los CMEs, los que les llaman CMEs. ¿Qué es un CMS? Perdón, no sé qué es eso. Pues son artículos de revisión de en específico. Ok. No lo conozco, perdóname. ¿Cómo se escribe CMS? Lo voy a buscar. C de casa ME. ¿No es Continual Medical Education, que es un programa de Estados Unidos? Sí, pero hay, o sea, no sé, en cirugía plástica hay muchos, artículos de revisión de algún tema y son como CMEs. Continual Medical Education, creo que sí. Rodrigo, ¿qué otro tipo conoces de artículos de revisión? No me acuerdo qué otro sea. Ah, ok. Entra dentro de los artículos de revisión la guía de práctica clínica. Claro, las guías de práctica clínica intentan englobar sobre temas. Ya no responden preguntas de investigación, sino engloban temas. Y entonces se van nutriendo de los artículos de revisión, de los artículos originales, ¿no? Y entonces las guías de práctica clínica utilizan todo esto, ¿sí? Utilizan revisiones narrativas, utilizan revisiones sistemáticas y utilizan también artículos originales. Entonces, estos serían los tres tipos. Muy bien. Entonces ya tenemos aquí que es una revisión sistemática. Aquí, Berenice, que no puede estar con nosotros, nos pone las revisiones sistemáticas de la colaboración Cochrane, ¿no? Que esas son mejores porque tienen mayor tipo de, por así decirlo, de seguimiento, ¿no? Mira aquí, por ejemplo, aquí le puso Ant-Man. No. ¿Cómo Ant-Man? No sean mala onda. El doctor Altman, o sea, ay, que se casi hasta me da un infarto cuando me le pusieron Ant-Man, ¿no? Ant-Man, en inglés, ant es hormiga, ¿no? Entonces, ¿no? Sería terrible. Ok. Y entonces, aquí pone finalmente las implicaciones de una guía de práctica clínica de mala calidad. Es que si tenemos un reloj que no nos dice la hora exacta, pues siempre vamos a llegar tarde a nuestras citas, ¿no? Entonces, he aquí las posibilidades. Entonces, con esto podemos hacer unas conclusiones de qué es lo que vimos en la clase de hoy. En la clase de hoy vimos qué son las guías de práctica clínica, Priscila. ¿Sí? Entonces son estudios secundarios que incorporan revisiones narrativas, experiencias, revisiones sistemáticas. Los pros es para, Rodrigo, los pros podríamos decir que son para mejorar la atención clínica. Mejorar, orientar. Orientar.
homogenizar el tratamiento de los pacientes para provocar una mejor calidad clínica. Y los contras, Lau. Que no se puede generar la validez interna, que a veces no se parecen a la realidad y que puede haber falsedad en los trabajos. Así es. Y entonces que hay que tenerle mucho cuidado a esto, ¿no, Alan? Muy bien, pues entonces con estos conceptos nos quedamos con estos 3 conceptitos y nos despedimos. Ahorita vamos a platicar un poco de la tarea y de algunas cosillas que vi y nos vamos. Voy a dejar de grabar, entonces muchas gracias. Bueno. Gracias a todos, nos vemos.